bienvenidos al episodio número 25 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. La semana pasada estuve en una reunión a propósito del Día Mundial del Ensayo Clínico y se discutieron diferentes temas relacionados con un centro de investigación. Creo, sin embargo, que siendo un ecosistema tan importante de desarrollar, la función o el funcionamiento de todos los componentes del ecosistema debe ser coordinado y dirigido estratégicamente. Por eso, cuando hablamos del proceso del startup, del inicio o la preparación de un estudio clínico, se constituye la importancia porque es una fase crítica que impacta directamente en el éxito del proyecto de investigación. Tiene que ver con el tiempo del enrolamiento, el costo del proyecto y la calidad de la data que nosotros queremos conseguir en un ensayo clínico. Esta etapa es la que precede al ingreso del primer paciente al estudio e implica una secuencia coordinada de actividades administrativas, regulatorias, contractuales y operativas, en realidad que va relacionado con el patrocinador o la CRO y el centro de investigación. Muchas veces nos hemos encontrado con centros de investigación que no entienden la importancia de este proceso de startup y es importante comunicar que la ejecución eficiente de este proceso inicial de un ensayo clínico marca la diferencia entre el proyecto exitoso y el proyecto que se ve afectado de retrasos y sobrecostos. Entonces, cuando hablamos de startup dentro del proceso de un ensayo clínico, nos estamos refiriendo al conjunto de actividades necesarias para preparar un centro de investigación para la ejecución de un ensayo clínico. Esto indudablemente necesita ser coordinado entre dos personas. Las personas que trabajan en el lado del patrocinador o CRO y las personas que trabajan en la sección de startup de un centro de investigación. ¿Qué incluye esta actividad? Incluye aprobaciones regulatorias, incluye aprobaciones de los comités de ética, incluye la negociación de los contratos y la selección de parte del patrocinador o del ACRO, selección y activación de los centros de investigación, sumado a la capacitación del personal involucrado en este proceso. Esta fase se inicia con el proceso de la firma del contrato del patrocinador y finaliza justo antes que el primer paciente sea incluido en el estudio. Parte importante de comunicar porque realmente el centro de investigación algunas veces siente que el estudio empieza solamente cuando comienza a reclutar el paciente y empieza muchos meses antes. Cuando el patrocinador recibe o toma la decisión de hacer un proyecto de investigación y elige un país, una región, o elige hacerlo directamente o a través de una organización de investigación por contrato, esta actividad llamada startup es la primera que realiza. Y consiste en, lo primero, hacer un estudio de la factibilidad y selección de centro de investigación. Claro, esto puede retroceder hasta la selección del país, que es un tema que seguramente vamos a tratar mucho más adelante porque es muy importante conocer cómo se selecciona un país y un centro de investigación para un patrocinador, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en Latinoamérica. Entonces, identificar el centro, hacer la encuesta de factibilidad y una visita preestudio para terminar con una selección final es la primera actividad de un startup. El segundo es tomar en cuenta esto para elegir el país. Eso significa conocer la experiencia del centro de investigación, ver la prevalencia de la enfermedad en el país, los tiempos de aprobación regulatoria y ética y, por supuesto, un historial de cumplimiento del centro de investigación que, por supuesto, para nosotros y para beneficio del proyecto, debe haber tenido una experiencia previa, no solamente en ensayo clínico, sino también quizás en la especialidad a la cual va dirigida el proyecto. El otro tema que es importante conocer es las consideraciones regionales, y en esto probablemente en Latinoamérica avance en desventaja con respecto a esto, ¿no? En agencias regulatorias tenemos procesos lentos, impredecibles, hay una burocracia importante, no solo en la agencia regulatoria, ojo, sino también en la institución de salud donde el centro de investigación está instalado, y además nosotros conocemos la variabilidad de opinión de los comités de éticas cuando en un país cada centro de investigación tiene su propio comité de ética y tenemos 6 aprobaciones pendientes de los comités de ética. Es un punto importante. El segundo punto es la documentación regulatoria, es decir, preparar toda la documentación que la autoridad regulatoria o la agencia regulatoria solicita para la aprobación de un estudio clínico. El tercer punto es la aprobación del comité de ética, es decir, el envío del protocolo, el consentimiento informado y demás documentos clave del proyecto para que los comités de ética valoren grandemente este punto. Pero ojo,
un punto clave es tratar de que todos los centros de investigación sean evaluados por un solo comité de ética para que el proceso sea mucho más rápido. El cuarto punto, y es un punto clave porque retrasa muchas veces los tiempos de startup, es la negociación en términos legales y financieros con cada centro de investigación. Y acá no estoy hablando solo de la discusión del investigador con el patrocinador y el presupuesto del proyecto. Estoy hablando de las implicancias legales del contrato para la institución que está patrocinando y las preguntas de ida y vuelta que significa un retraso en la aprobación del contrato. El quinto punto de una actividad startup es la adaptación lingüística y cultural de toda la documentación que va relacionada con el proyecto. El sexto punto es las reuniones de inicio, capacitación en el protocolo, en los sistemas electrónicos junto con los vendors para el éxito del proyecto. El séptimo punto tiene que ver con la logística, el envío de la medicación del estudio, los kits de laboratorio, la validación de las compañías de almacenamiento e inventarios. Entonces, 7 actividades que implica el startup. Tiene un tiempo, por supuesto, de inicio y un tiempo de final. Mientras más nos retrasemos en cada parte de lo que acabo de mencionar, 7 actividades, más va a prolongarse el proyecto. Yo quiero detenerme brevemente en un tema que va relacionado a startup y va relacionado sobre todo con algo que tal vez en los centros de investigación no se toma en cuenta, que son los costos, los componentes y las consideraciones que debe tener el equipo de un proyecto de investigación con respecto a la inversión significativa que el patrocinador realiza para llevar a cabo el proyecto antes inclusive del enrolamiento de los pacientes. Y esto debe ser gestionado estratégicamente, ¿no? Para evitar sobrecostos y retrasos en el proyecto. ¿Qué componentes comunes tenemos en todos los proyectos de investigación que generan un costo que pudiera ser alterado por diferentes problemas o issues que tenemos en las agencias regulatorias o en los comités de ética o en los mismos centros de investigación? Los honorarios del comité de ética, los pagos por revisión inicial y modificaciones posteriores, es un tema que puede aumentar o puede sobrecostear el presupuesto. Las tarifas regulatorias nacionales de cada país, propias de cada país, que pueden ser tan costosas en algunos países de Sudamérica como comparado en regiones como Centroamérica podrían ser inclusive hasta un 30% menor. La evaluación de las agencias regulatorias como COFEPRIS en México o ANVISA en Brasil también tienen un tema importante con relación a los costos, son diferentes. Los honorarios de activación del sitio, muchos centros de investigación con alta experticia, con un alto número de proyectos de investigación, con alto número de expertos investigadores o key opinion leader, probablemente tienen un costo o un fee de activación del centro diferente al costo que tiene un centro ubicado en otro país con menor experticia en número de ensayos clínicos y tal vez con menor expectativa de cumplir un objetivo que es reclutar un número importante de pacientes. Las expectativas entre investigadores y centros va variando. Los costos administrativos iniciales del centro, ¿no? La traducción de documentos, la adaptación idiomática y legal de toda la documentación relacionada al proyecto también genera un costo. Imaginemos ustedes no encontrar traductores o la traducción que se demora del inglés al castellano, la corrección, los idas y vueltas de la documentación para ser revisados también genera un costo adicional. Los costos de entrenamiento del centro de investigación, no solamente a través de los monitores, sino también las reuniones de inicio que generalmente se reúnen en los centros de todos los países, que en un solo país genera una organización y una logística importante que nosotros también tenemos que tomar en cuenta para este proyecto. Los gastos legales de los contratos, no solamente estoy hablando de los abogados, de los laboratorios de investigación, sino también probablemente de los costos que para el centro de investigación una asesoría legal le puede generar para una buena negociación de un contrato, o los abogados que trabajan en los centros donde los centros de investigación están localizados. Esto también implica, recuerden ustedes, que todos los centros de investigación que están localizados dentro de una institución hospitalaria tienen costos internos de revisión y además un costo legal especial para revisión por contratos, que no se da para otras actividades, pero para este caso sí. Esto también es un punto importante
que tenemos que evaluar. Independientemente, todos sabemos también de los costos que significa el transporte, el suministro y la coordinación logística de los materiales de laboratorio y de la medicación de estudio. Es un punto importante que también aumenta los costos de startup. Y si nos vamos al lado del patrocinador o de la organización de investigación por contrato, la presencia del monitor, del clinical manager del estudio, algunas veces del medical director asociado al proyecto, también implica un costo importante que también se debe asumir. En Latinoamérica ya hemos conocido nosotros cuál es la variabilidad de determinadas regiones y países, ¿no? Argentina y México, las tarifas de los comités de ética pueden ser fijas o escalables según el tipo de protocolo, noten el detalle, y en Brasil Anvisa cobra por tarifas por revisión prioritaria. Es diferente revisar regularmente a un proyecto que uno que tiene prioridad por enfermedad rara o cáncer, por ejemplo. Y Perú y Guatemala comparten el tema de que por los tiempos regulatorios prolongados, por los idas y vueltas, por la poca predictibilidad y la poca regularidad de sus decisiones, los costos indirectos de activación por demoras burocráticas resultan ser mucho más altos que los costos directos que significa un proyecto en sí. ¿Cuál es la importancia de este tema? Porque no lo vemos si solamente nos dedicamos a enrolar pacientes. Y eso no es solamente un proyecto de investigación. Entonces, hay que ser estratégico en este punto, ¿no? Tomar en cuenta lo siguiente. Un proceso de startup lento impacta en los tiempos, ¿no? Es decir, prolonga los tiempos de activación del centro y anticipa probablemente un proyecto muy lento para conseguir el primer paciente. Ese es un tema importantísimo. En segundo es el control de costos, ¿no? Acabo de mencionar la lista de todas las actividades que pueden generar un costo y hay que definitivamente como buen proyectista minimizar los costos evitando las prórrogas, los sobrecostos logísticos que nosotros debemos proveer para nuestro proyecto. Esto es sumamente importante tratar de predecir cuál es la posibilidad que exista esto antes de empezar el proyecto. El otro es el cumplimiento regulatorio y ético, ¿no? Es decir, si yo voy a presentar una buena versión del consentimiento informado, debe ser adecuadamente elaborado, tropicalizado entre comillas, y aprobado por los comités de ética de tal manera que no existe ese ida y vuelta de correcciones que muchas veces retrasa el proyecto. Tomar en cuenta ese punto. El otro es la relación con los centros, ¿no? Estamos muy lejos en el sentido de que debe existir una comunicación exacta o rápida, entre el centro de investigación y el patrocinador, que genere un compromiso y genere una buena comunicación para que nosotros podamos tener un nuevo centro para estudios futuros. Si tengo un centro que se demora en contestar una llamada por un requerimiento, probablemente ese centro tiene otras opciones mejores que la nuestra y está dedicándose a eso, dejándonos de lado. Hay que evaluar ese tema. Por otro lado, no se olviden, los procesos secuenciales son beneficiosos para un proyecto. Muchos países en Latinoamérica tienen procesos en paralelo que retrasa el proyecto. La falta de estandarización de esos procesos también retrasa el startup, la variabilidad de tarifas de los comités de ética y muchas veces nos hemos encontrado que hemos iniciado el proyecto con un determinado personal en un centro de investigación y es reemplazado por otro, recuerden la alta rotación de personal en los centros de investigación que retrasa fundamentalmente el proyecto. Para ir terminando el episodio de hoy, ¿qué recomendaciones desde el lado de la experiencia de una CRO, de una CRO, ¿no? Estamos hablando de algo macro, algo que me permite ser estratégico para mi siguiente proyecto. Primero, es importante que entendamos que debemos consolidar los centros de investigación de alto rendimiento con experiencia previa para minimizar el número de centros de tal manera que yo ya sepa cómo negocian, cómo reclutan, qué tal es la calidad de su data, qué tal es el tiempo de respuesta, cuál es su tiempo de negociación, por ejemplo. El otro tema es que los comités de ética no pueden tener tarifas diferenciadas, ¿no? Tal vez una tarifa plana cuando se trabaja en redes de investigación. Si yo tengo 5 centros de una red de investigación, ¿por qué el comité de ética me va a cobrar diferente en uno u otro? Si es un mismo proyecto y una misma red de centros con los mismos procedimientos estandarizados. El tema de coordinar la educación grupal para reducir costos individuales. En lugar de educar a centros en forma diferente, educarlos una sola vez.
la implementación de procesos paralelos, que tiene que ver muchas veces con la agencia regulatoria. Algunos países ya lo tienen. Corea del Sur, que es líder a nivel global, lo tiene perfectamente definido. Países, tan disímiles como Panamá, que lo tiene secuencial, también es importante hacerlo de esta manera, o en paralelo, que es la forma ideal, ¿no? Mantener un mapa de ruta con responsables y flechas claves, bueno, eso se maneja para todos los proyectos, pero es necesario mencionarlo. El Gantt de los startups es fundamental. La comunicación fluida entre el centro de investigación y el patrocinador es la clave del éxito, fundamentalmente. Una respuesta para hoy no puede ser dada mañana, ¿no? Eso es fundamental. Y utilizar herramientas digitales para el seguimiento de tareas y alertas, ¿no? El CTMS, los trackers son importantes para este proceso de startup y van a permitirnos ser mucho más eficientes. ¿Cuál es la conclusión entonces? La fase startup en un ensayo representa una inversión estratégica que debe ser ejecutada con precisión, conocimiento local y visión global. Recuerden, los estudios son multicéntricos, multiregión. Y si nosotros somos lentos, vamos a estar en desventaja siempre. En Latinoamérica sabemos que es una zona de alto potencial para hacer ensayos clínicos, pero aún hay desafíos operativos que retrasan esta parte del proyecto, ¿no? La experiencia y coordinación de las organizaciones de investigación por contrato es clave para garantizar que los centros de investigación estén activos de tiempo. Como cuando era investigador, muchas veces mañana empezaba a reclutar pacientes y en la mañana de ese día se me comunicaba que ya no empezar a reclutar porque la cuota de pacientes a nivel global se había cumplido. ¿Eso qué implicaba? Que probablemente el proceso startup había sido lento. Entonces, tengo que estar con mi personal en el centro de investigación regulatorio que acelere este proceso junto con la CRO, tengo que entregar la documentación en el tiempo correcto y tengo que tener equipos capacitados para este fin. Optimizar la selección del centro de investigación es clave. No es necesario llenarme el centro de investigación. Es importante tener los de alto rendimiento. Y sobre todo, desde el lado del patrocinador, controlar los costos del startup para ser más eficientes, tener un cumplimiento regulatorio ideal y tener, por supuesto, un éxito clínico en los objetivos del proyecto.